nuestra Biblia a Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, versículo 7:14. Esta es una porción muy conocida. Dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y aquí hay una versión en lenguaje sencillo que dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Me gustó esta porción porque dice que lleva mi nombre, y este país lleva el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Quiero compartirles bajo el tema cómo sanar la ciudad y nuestra nación. ¿Cómo han cambiado las cosas? Recuerdo los tiempos de mi infancia, no hace mucho, porque en el tiempo y el espacio la edad no es ni un punto, pero recuerdo con mucho amor, con mucho anhelo de que esos tiempos vuelvan. Era realmente fabuloso ver la seguridad con que nos movíamos, la armonía que había en las ciudades, en los pueblos especialmente, el compañerismo que se desarrollaba, la amistad, la camaradería, la familiaridad entre los vecinos. Era una experiencia única y muy linda. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, un par de veces entramos aquí a Popa, y es interesante recordar lo que la gente salía afuera de la casa, de sus casas en la tarde, y sacaban las sillas mecedoras y compartían las personas adultas, y los niños no los dejaban con ellos porque tenían ese cuidado que los niños no escucharan sus conversaciones, mucho menos que participaran, que opinaran. Y eso es una de las cosas que aprendimos, con mucho respeto hacia los adultos. Allá los mandaban al patio y algún adulto cuidarlos y a jugar con ellos. Pero era interesante ver a estas señoras, algunas veces se incorporaban las parejas. Se veía que había tranquilidad, que había paz, que había armonía y que apreciaban la amistad entre ellos. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha perdido? ¿Cómo podemos recuperar lo perdido? Las personas que ya pintan canas y que son de un par de décadas atrás están entendiendo claramente de lo que estoy compartiendo. Los jóvenes tal vez vamos a revisar la historia y que vean qué lindos fueron los tiempos pasados para nosotros. Ahora, muchas cosas se han perdido, pero aún se pueden recuperar lo que perdimos en el camino de la vida si nos humillamos ante nuestro Padre Celestial. Vean ustedes, cuando nos sentamos en la sala de nuestras casas, luego de un día arduo de trabajo, para ver las noticias de la televisión, nos sentimos que las noticias nos confrontan. ¿Se ha sentido algún momento usted confrontado por las noticias? ¿Ha sentido vergüenza por las noticias cuando ve lo que está ocurriendo en nuestra nación, lo que está ocurriendo en nuestra ciudad? Cuando nosotros llegamos hace 13 años, la situación de Popa realmente era dramático, a grado tal que la gente nos preguntaba: ¿y no tenés miedo? Algunos nos aconsejaban que ya no viniéramos. Yo recuerdo un buen amigo que ya está con el Señor. Él era funcionario de gobierno y yo estaba en el templo participando en una actividad y se acercó a saludarme porque fuimos compañeros de colegio.
Y se acercó con otro colega también comunicador y me dice: hola Yoelmo, ¿cómo estás? Yo fui en un tiempo funcionario de gobierno y él creyó que yo estaba trabajando con el gobierno. Y le digo: fíjate que estoy en Apopa. ¿Y allá qué estás haciendo? Estoy acompañándole al hermano Galán en el pastorado. No, hombre, me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Si vas a trabajar, me dijo, hacerlo en el más bajo perfil. El que le digo, que trabajes en el más bajo perfil, porque tu vida peligra. Entonces le digo: mira, te lo voy a dejar para que recordes esto. Hay un personaje que a mí realmente me llama mucho la atención y me gustaría durante mi vida ministerial ser como él. Y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca, ante las crisis, retrocedió. Y me gusta mucho lo que pasó en Listra. El apóstol Pablo fue apedreado, fue garroteado, dado por muerto, lo tiraron a la entrada de la ciudad, y allá llegaron los discípulos de él a orar por él y lo revivieron. El Señor lo revivió y no agarró carrera para Jerusalén. Entró a la ciudad, no continuó predicando, pero se fue a otra ciudad a predicar. Al terminar allá, regresó a Listra y continuó haciendo su trabajo de predicación. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos expuesto a compartir la palabra, aún tal vez no en los lugares críticos de la ciudad? Pero creo que nosotros, si nos revestimos del poder de Cristo Jesús, podemos hacerlo. No lo tengo aquí considerado, pero quiero decirles que cuando inicia la iglesia primitiva, se da un evento muy especial. El Señor les dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta haber recibido la promesa del Padre, de la cual yo les hablé. Él les habló de la promesa del Padre en diferentes momentos. Y les agrega siempre en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Contextualicémoslo. Y me seréis testigo en Apopa, San Salvador, El Salvador, Centroamérica y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos hemos adoptado y aceptado ese reto? Nosotros tenemos, y saben, y se los dejo también como una recomendación: los que no han aceptado el compromiso de la Gran Comisión están cometiendo un grave pecado. Se le conoce como pecado de omisión, pero yo le llamo pecado de desobediencia, y la desobediencia al Señor la aborrece. Por eso la iglesia debe de buscar ese poder que el Señor ofreció a través de la promesa del Padre. ¿Cuál fue el éxito de los discípulos? Los discípulos eran timoratos, eran temerosos, eran violentos, confrontativos. Vean ustedes a Pedro cómo era. Pedro se metía en problemas en todo momento y el Señor ahí andaba sacándolo. Pero cuando Pedro recibe ese poder, recibe el bautismo del Espíritu Santo, Pedro cambia radicalmente su manera de ser, a grado tal que se quedan en el aposento alto aquellos 500 discípulos, de los cuales solo 120 perseveraron. Pero esos 120 fue suficiente para recibir ese poder y para enloquecer a esa ciudad y enloquecer al mundo. Todavía nosotros estamos recibiendo ese poder que esos discípulos, que esos apóstoles recibieron en el día del Pentecostés. Y ves el cambio sustancial que hubo en la vida de Pedro. Pedro, hay una gran multitud que se reunió cuando oyeron el gran estruendo, porque fue bulla, fue ruido tremendo, y era una ciudad donde concurrían diferentes nacionalidades. Ahí en Hechos menciona 17 diferentes nacionalidades, y ellos llegaron a ver qué pasaba ahí. Y cuando preguntan, Pedro trata de explicarles, si aparece un grupito pequeño, siempre, nunca falta un escéptico. Le dijo: miren, es que estos están borrachos. ¿Y qué dijo Pedro? No, dijo: esta no es hora para que se tome, para que estén emborrachándose. Y comenzó a dar su primer discurso. Y el primer discurso de ese Pedro, que tenía dificultades para comunicar el mensaje,
para comunicarse entre sí, da su primer discurso, y en ese primer discurso se convierten 3,000 personas, 3,000 hombres. Ahora, traigo a esta colación porque nosotros tenemos que buscar permanentemente, con sed, con hambre, de que Dios nos bautice con esa promesa del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas, porque es la manera como nosotros vamos a cambiar la ciudad de Apopa. Regreso, las noticias nos confrontan, las noticias nos avergüenzan, las noticias nos humillan, las noticias nos desafían, las noticias nos desnudan. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia tiene una tremenda responsabilidad en lo que está pasando en nuestra nación, en lo que está ocurriendo en esta ciudad. Mea culpa, mi generación, quizás la generación de mis padres, también en alguna medida nos descuidaron, pero no tanto como mi generación. No atendió a los niños, no atendió a los jóvenes, y ahí tenemos las consecuencias. Ahora, si nosotros desde mucho tiempo atrás hubiéramos buscado ese poder de lo alto, yo creo que la iglesia hubiera salido a buscar a esos niños, a buscar a esos jóvenes, y no tendríamos el desorden social que hoy tenemos. Tenemos la obligación de orar por ellos y tenemos la obligación de salir, buscarlos y rescatarlos. No va a cambiar esta ciudad si usted y yo no nos comprometemos a salvar a esa gente que se nos ha perdido. ¿Sabe? La tristeza es que muchos de estos jóvenes asistían a una iglesia. Muchos, aún de esos líderes. Y lo digo porque yo ya he sido amenazado en una ocasión por teléfono. Y cuando esta persona que me llamó, no sé si joven o ya era mayor, pero me dijo que conocía la salida, la hora que mis hijos salían, el trabajo que tenían, sé dónde vives, y me dijo todos los detalles. Al principio me sacudió, me preocupé, más cuando le dicen sus hijos, ¿no? Pero de repente dije, no, sé que esta gente, muchos de ellos han sido cristianos. Entonces comencé a abordarlo y lo increpé y le dije, tú fuiste cristiano un tiempo. Tus padres son líderes cristianos aún todavía. Y esto me dio espacio para desarmarlo y le dije, quiero orar por ti. Y él me dio espacio para orar y lo llevé al arrepentimiento, aunque no me dijo, sí, acepto a Cristo. Pero esa fue su última llamada. Y yo creo que nosotros tenemos que quitarnos el temor de compartir. Cuando alguien le hable pidiéndole renta, usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted tiene la autoridad, tiene la sabiduría, tiene la inteligencia, pero lo más que la inteligencia, lo que tiene usted que es importante es la sabiduría. Hay que ser sabio para abordar estas situaciones. Y si usted es sabio, lo que tiene que hacer es doblar permanentemente rodillas. Yo quiero que esta ciudad sea diferente. ¿Sabe? Esta ciudad en el 2008 era totalmente diferente a lo que es hoy. El Señor ha hecho una evolución, un cambio sustancial. Aquí nadie quería, absolutamente ninguna empresa quería invertir por los altos riesgos. Pero la iglesia, la iglesia Josué y las demás iglesias han estado desarrollando una actividad bastante fuerte. Y Dios no es sordo. ¿Cuántos creen que Dios es sordo? Es más, Dios te hizo a ti y te puso oídos. Dios tiene oídos. Te puso boca porque dice que Él te hizo a semejanza de Él. Tiene boca y Dios habla. Tiene ojos y nos ve. Es más, el Señor está en esta noche con nosotros aquí. Y está ministrando y está exhortando a que nosotros asumamos un compromiso más serio con respecto a nuestra ciudad. Nos gustaría que haya una paz total. ¿De veras quieren que esto cambie? Cambie usted. Cambie usted. Esta ciudad no va a cambiar radicalmente si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos comprometemos a llevar el Evangelio para que aquí se derrame el Espíritu Santo. Así es que esta situación que vivimos en el país y las ciudades es producto
a que nosotros descuidamos nuestra responsabilidad. Y no tenemos escapatoria. Ahora, una ciudad y una nación se sandan cuando nos humillamos. Dice la porción que leímos: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Y qué es humillarse? ¿Saben ustedes qué es humillarse? Con frecuencia lo oímos nosotros y lo leemos en la Biblia, la humillación. Pero muchos solo lo tenemos por teoría, pero no lo aplicamos, no lo practicamos. Veamos qué es humillarse. Humillarse es poner a un lado la apariencia. Es poner a un lado la apariencia. Quitarnos las máscaras, despojarnos de nuestra experiencia, romper nuestros proyectos humanos y lanzarnos a los brazos del Padre Celestial. Quitarnos las máscaras, despojarnos de nuestra experiencia. Yo recuerdo una recomendación que el hermano Juan Bueno dio en el templo cristiano. Había mucho profesional y los profesionales tienen dificultades porque les gusta que les digan doctor y no por su nombre. Y algunos de ellos ya habían pedido, eran algunos neófitos, otros tenían ya rato de estar ahí, pero algunos cuando lo encontraron acá le habían pedido que no le dijeran hermano, que por favor le dijera doctor fulano de tal o ingeniero tal. Y el hermano se dio cuenta, el hermano Juan, y un día les dijo: hermanos, yo quiero pedirles una cosa. A todos los profesionales, los doctores, los ingenieros, los licenciados, los contadores, los coroneles, cuando entren al templo, cuelguen su título en la entrada del templo. Por favor, no entren aquí con ese grado académico que ustedes tienen, porque eso entorpece su relación y su oído espiritual. Mire qué buen consejo. Y aún lo recuerdo yo, y muchos de los que oímos ese consejo lo aplicamos. Porque es más, usted cree que porque es un profesional y además de ello es un buen técnico, eso lo inflama y lo llena posiblemente de autosuficiencia. ¿Qué es humillarse? Es vivir nuestra vida en obediencia a Dios. Humillarse es vivir nuestra vida en obediencia a Dios, aun cuando eso pueda significar dejar nuestro orgullo de lado. ¿Y qué cuesta dejar el orgullo? El orgullo es amargo, pero hay que tragárselo. Porque el orgullo nos destruye a nosotros. Qué lindo lo que dice el Señor. ¿Cómo ve el Señor al orgulloso? Lo ve de lejos. ¿Y cómo ve al humilde? Él está de cerca con los humildes. Dice Thomas Merton, un escritor cristiano: si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos lo mentiroso que somos. Si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos lo mentiroso que somos. Algunos de los religiosos, y no hablo, aquí hay dos niveles o tres niveles: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Generalmente el hombre carnal es el que sigue ufanándose, jactándose y no desarrolla, no crece. Pero el hombre espiritual, que son los que están aquí, estos algunas veces fallan, claro que fallan. Pero inmediatamente el Espíritu te redarguye y te hace reconsiderar ese error que has tenido y te lleva a pedir perdón. Busquemos la presencia del Señor permanentemente, de manera tal que seamos, como Dios quiere, espirituales. También continúa Merton y dice: Señor, enséñame a humillarme ante ti, de tal manera que pueda entender lo mentiroso que soy y el fraude que vivo. La autosuficiencia. Y aquí es donde se ven esos técnicos, esos profesionales, esa gente que es próspera económicamente y que creen que han ganado y que son exitosos, que han ganado el mundo. Qué falacia, qué mentira más grande, porque el éxito del hombre no radica en bienes que tiene, radica en su relación con el Señor. Porque sabe, este día el Señor puede pedir nuestra vida. Posiblemente usted tenga cuentas bancarias, usted tenga casas, tenga acciones en diferentes empresas. Pero si hoy se muere y mañana lo entierran,
usted no va a llevar absolutamente nada. Yo he visto aquí morir gente, quizás de las gentes más ricas de este país. He visto cuando lo llevan al cementerio y nunca he visto una fila de mudanzas que llevan todas las cosas ahí donde lo van a enterrar, absolutamente a nadie. Por eso dijo Job: desnudo nací y desnudo regreso. Hagamos esa valoración. Lo más importante que nosotros tenemos es realmente nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Y este es buen tiempo para que nosotros revisemos, y esa comunión con el Señor y esa relación nos va a empujar a comprometernos con Él. Usted no me puede decir que ama a Dios si usted no trabaja para Él. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si no quiere asistir a un grupo familiar? ¿Cómo puede amar a Dios si no quiere acompañar al grupo, al ministerio de evangelismo? ¿Cómo puede decirme que ama a Dios si cuesta que vengan al CCDL? Ustedes sí. Y lástima que a veces uno predica a los que están y los que el mensaje es para los que no vienen, pero se los digo a ustedes para que ustedes compartan con aquellos que están fallándole al Señor. Ahora, la autosuficiencia, esta se refiere al estado de no requerir ayuda, apoyo o interacción externa para la supervivencia. Es por consiguiente un tipo de autonomía personal, condición del que se basta a sí mismo. Qué tristeza porque hay momentos críticos en la vida donde usted puede tener todo el oro del mundo y no le sirve. No me agradó un reportaje que vi, me entristeció. El presidente y dueño del Banco Santander de España le dio coronavirus y lo tuvieron que internar de emergencia, y la hija escribe: mi padre está en el hospital, sumamente grave, está con oxígeno, está en la fase final. Su dinero aquí en las bóvedas en la casa. No puede comprar oxígeno, ni puede ver, con todo ese dinero que tiene, no puede tener cerca a sus seres amados. ¡Qué tristeza! Así que lo mejor que nosotros podemos tener con esa arrogancia que muchas veces tienen los que se consideran autosuficientes es dejar esa postura y humildemente venir y pedirle perdón al Señor. La autosuficiencia trae indiferencia que nos hunde en el pozo de la indolencia y la insensibilidad. Estamos hablando que hay que humillarnos al Señor. Es necesario, iglesia, que revisemos nuestra condición. Si queremos cambiar esta ciudad, comencemos por cambiar nosotros, cambiar nuestro grupo familiar. Nuestro grupo familiar necesita urgentemente que sea el rey que se entrone en tu vida, que se entrone en el hogar. Me encanta a mí la proyección de esta iglesia. Comienza con los niños. Aquí hay un programa para niños bien fuerte. Y estamos viendo los frutos. Tenemos un programa para jóvenes. Tenemos un programa para hombres. Tenemos un programa para mujeres. Esos componentes son los que rigen, los que gobiernan el hogar. Por lo tanto, estamos interesados nosotros en que el papá, que mamá, que el niño, que el joven conozca con propiedad los principios y valores cristianos, a efecto de que haya armonía, que haya paz, y que nosotros proyectemos a los jóvenes a un futuro seguro y feliz. No son perfectos, jóvenes, y no pedimos nosotros perfección. Nosotros oramos por ustedes, y los padres juntamente con ustedes, buscando en su devocional diario, van a ministrarles. Una que otra vez se rebelan, pero no todo el tiempo. Y los padres van a tener que arrastrarse o pedir al Señor que les dé sabiduría y mucha paciencia para comunicarse con ustedes. No es fácil, pero en la sabiduría del Señor sí se puede. Una nación sana, cuando oramos, el primer paso era humillarnos. Si mi pueblo se humillare y orare. ¿Qué es orar?
La oración es el esfuerzo de comunicación, pero solo con Dios. La oración se refiere a ese estado donde armonizamos nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Y esa es otra de las cosas muy importantes para esta iglesia. Desde que nosotros venimos en el 2008, una de las actividades más importantes ha sido la oración. ¿Por qué razón? Porque el pastor general sabe que esta iglesia sin oración está liquidada. Está liquidada. La oración es el soporte, es la fortaleza y es la que nos proyecta y nos lanza para algo mejor. Repito, la oración es el esfuerzo de comunicación, pero solo con Dios. Y busca la oración en otras cosas: ofrecer pleitesía, adoración, alabanza a Dios y hacer una confesión, una petición o simplemente expresar pensamientos y las emociones personales. Ahora, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Oramos porque es la única opción que tenemos. Ustedes pudieron ver las declaraciones de hace algunos meses de los hombres más poderosos del mundo, y en una reunión ellos declararon su incapacidad de poder controlar la pandemia, y aún no la pueden controlar. Y uno de ellos, creo que el presidente de Estados Unidos y el de Francia, dijeron: aquí el único que puede controlar este estado de cosas, esta situación, es Dios. Y qué bueno reconocer eso. Ahora, la iglesia reconoce eso, yo creo que sí. Pero si reconoce, ¿por qué no estamos de rodillas nosotros permanentemente? Nosotros como iglesia, nuestro pastor tiene una reunión a las 6 de la mañana, orando por toda la iglesia, orando por la ciudad, orando por el país, orando por el mundo. Pero quisiéramos ver nosotros ahí, en cualquier condición que esté usted, si quiere estar arrodillado, acostado, pero que esté oyendo y orando, elevando su plegaria al Señor. Pero lastimosamente quizás no tenemos ni el 50% de la iglesia, pero estamos orando para que toda la iglesia sea tocada. Estamos orando a las 3 de la tarde, posiblemente no tenemos la gran cantidad de gente conectada, porque es hora de trabajo, pero poco a poco van sumándose, poco a poco. Y eso es lo que va a generar el cambio en tu familia, en tu vida y en la ciudad y en este país. Oramos porque Jesús mismo lo demostró en todo su ministerio. Vea qué lindo lo que hacía Jesús. Jesús oraba antes de las reuniones que tenía, ya sea reuniones pequeñas o reuniones masivas. Oraba antes, oraba en el desarrollo de la reunión cuando iba a hacer milagros y prodigios. Le pedía al Padre que le ayudara para que su oración tuviera efecto, hiciera sanidad, hiciera liberación, de lo que fuera. El Padre obraba y se daba ese milagro. Qué interesante. Luego después, y yo recuerdo la multiplicación de los panes y los peces, cuando ya entrada la tarde llegaron los discípulos y dijeron: despáchalo, Señor, es tarde, esta gente va a tener hambre y aquí no podemos atenderlo, que vayan a la ciudad a comprar. Y le dijo el Señor: dale vosotros de comer. Y se asustaron. Oye, creo que andaba allí Judas, que dijo: no sé, que solo tenemos un puño de monedas y con esto ni nosotros alcanzamos a comer. Entonces, ¿qué tienes? Dijo: allí apareció un niño con unos panes y unos peces, tráigale, dijo. Y el Señor multiplicó los panes y los peces, y entonces ordenó que los repartieran, y comieron más de 5,000 personas, porque ya habla de 5,000 hombres, y los niños y las mujeres. Por lo menos habían unas 15,000 personas, y vea qué lindo ese milagro que hizo, pero fue producto de la oración que hizo el Padre. Y luego de ese evento, Él envía a sus discípulos que moguen mar adentro, y Él se va a quedar porque va a ir a orar, y fue al monte. Y en el monte, ¿qué hizo? Darle gracias a Dios. Ahora, esos cambios que el Señor hizo
fueron producto de una dependencia total del Señor. Y ojalá nosotros entendamos que debemos de depender al 100% de Dios, al 100%. Ahora, si tú has sido llamado a un ministerio, tenés que comprometerte. El Señor te va a demandar. El Señor en su oportunidad te va a demandar. Y hay varias demandas que yo creo que el Señor las va a hacer. Siempre he pensado que cuando yo muera, Yovalmo Cabrera es alzado, ahí es enterrado, pero mi espíritu y mi cuerpo va al Señor. Y saben que no está escrito en la Biblia, pero pienso yo que cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a llamar, el Padre me va a llamar. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre dio a su Hijo en propiciación de mis pecados. Y el Señor me va a preguntar: Yovalmo, ¿qué hiciste por mi hijo? Pregúntese usted, ¿qué ha hecho usted por Jesús? ¿Qué hiciste por mi hijo? Y qué tristeza que yo no tenga respuesta. Y me va a decir: mira, te di 24 horas en el día, te di 7 días a la semana, te di 365 días. ¿Cuánta gente le hablaste y cuántos convertiste? Qué lindo que yo por lo menos le hablara a uno diario. Tenía 365 al final del año, tendría ya casi una mega iglesia. Pero algunos de nosotros no tenemos ni una alma ganada. Y es un compromiso, y es un reto que podemos a partir de este día asumirlo. Oramos a Dios para que nos guarde de la tentación, nos dé fuerzas para poder soportarla y sabiduría para poder hacer lo correcto. La oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia y pedimos perdón por nuestros pecados. Usted no puede pedir perdón por sus pecados si no se arrodilla. Hay veces cuando uno se arrodilla comienza el Espíritu a sacarle todas aquellas cosas malas que usted ha hecho en el día. Hay unas que las pasa por alto, pero cuando usted se arrodilla, el Espíritu comienza a redarguirle y decirle: mira, esto que hiciste con tu subalterno no es bueno, esto que hiciste con tu esposa no es correcto, esta forma como trataste a tus hijos tampoco, esta forma como te relacionaste con el vecino con palabras gruesas no es agradable a mí. Entonces ahí tenemos la oportunidad de venir: Señor, perdóname. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una vida de santidad. ¿Y qué es? ¿Qué es un santo? Un santo es alguien apartado para Cristo. Y todos nosotros aquí, todos somos apartados para el Señor. Pero debemos de buscar vivir una vida en santidad. La nación se sana cuando se ora. Y dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Definitivamente hay que reconocer que sin el Señor no somos nada, y nos urge tener esa relación, esa comunión con el Señor. Para ver la transformación de la ciudad es necesario, óigame bien, para ver la transformación de la ciudad es necesario la oración, la intercesión y el quebranto. La oración, la intercesión y el quebranto. Estaba estudiando el bosquejo y es bueno recordar aunque dicen que no todo pasado es cierto que fue mejor, pero mis tiempos de joven fueron tiempos tan fabulosos y podía decir espectaculares. Nosotros en el centro evangelístico, desde el viernes, sábado y domingo, tiempo de ayuno y oración. Y de tiempo de oración también estaba la intercesión, y los que no tenían el bautismo del Espíritu Santo lo buscaban, de manera tal que el grupo de jóvenes, que éramos bastantes, todos teníamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y a esto agregaré el quebranto. El quebranto es el estado cuando uno reconoce su condición de pecador, reconoce su debilidad, reconoce su necesidad. No quebrantarse es realmente quizás creerse autosuficiente. Me gusta mucho la experiencia del profeta Llorón. Yo creo que este profeta Llorón era porque tenía una relación profunda con Dios. Lo mismo que David. Nosotros conocemos la vida de David. David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
y David era un llorón. Yo cuando llegué al centro evangelístico, todas las reuniones que tenía siempre era quebrantado, pero me era quebrantado también porque conocía de dónde venía y medía la misericordia de Dios. Y qué lindo que uno reconozca que lo que es, lo que tiene y su futuro está en manos del Señor. Todavía mi corazón se constriñe cuando yo recuerdo lo que hizo el Señor conmigo. Recuerdo a mis pastores, el pastor de jóvenes, el hermano Jeremías Bolaño, que se esforzó por inducirnos a la adoración. Pastor Juan Bueno, de igual manera. Hermano Cristóbal Ramírez, que andaba pendiente de cada uno de nosotros. Fueron pastores realmente excelentes. Igual que los pastores que ustedes tienen en esta iglesia, son gente que ha sido llamada por el Señor para ejercer este compromiso tremendo ministerial. Una pregunta. Yo creo que el tiempo se me acabó, hermano. Pero quiero hacer la última pregunta. Esto está largo. Lo voy a dejar para predicar el resto en la otra celebración del 2022. Una pregunta. Por favor, contéstela a conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que invertimos unas cuantas horas en la noche o en la mañana para interceder por la ciudad de Apopa? ¿Cuándo? Posiblemente algunos de ustedes son buenos para orar y este mismo día puede ser que hayan orado un buen tiempo. Pero es importante que ustedes visualicen la ciudad. ¿Cuántos tienen hijos aquí jóvenes? Levanten su mano los que tienen hijos. Ok, los que tienen hijos pequeños. Los que tienen nietos. Mire, todos estamos relacionados con niños y jóvenes. Piense, por favor, piense qué es lo que está dejándole usted a sus hijos. Si nosotros no estamos esforzándonos por dejarles una ciudad distinta, una ciudad que tenga principios y valores cristianos, definitivamente sus hijos, nuestros nietos, van a vivir en una hecatombe en esta ciudad. Necesitamos, por favor, comprometernos ante Dios para interceder por la ciudad, orar por las autoridades, orar por los niños, orar por los jóvenes, orar por los pastores, por las iglesias de esta ciudad, orar por un avivamiento que se derrame el Espíritu Santo. Nos urge. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad de compartir la palabra. Tal vez es un llamado de atención, pero muy amoroso de parte de Dios para que ustedes primero se humillen o nos humillemos. Segundo, que oremos. Nos faltó la otra parte, que es buscar su rostro. Necesitamos buscar su rostro y buscar el rostro del Señor no es lo mismo que orar. Esa es una dimensión mucho más grande, mucho más fuerte, donde uno tiene el privilegio de estar frente a frente con el Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tengo la certeza de que tú has estado en esta noche, en este lugar. El sueño, Señor, el sueño tuyo es de que esta ciudad sea alcanzada totalmente para ti. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, pero ponemos en tus manos, Señor, los matrimonios. Une, Señor, a cada matrimonio en lazo de amor, de manera tal, Señor, que como matrimonios se humillen ante ti, para que puedan reflejar a su grupo familiar la necesidad de reconocer que te hemos fallado. Haz, Padre, que los matrimonios puedan doblar rodillas juntamente con sus hijos, que oren, Señor, en señal de que reconocen que separados de ti nada son. Separados de ti nada somos. Dios mío, te suplico que nos ayudes, Señor,
a buscar tu rostro. Hemos, Señor, recorrido 13 años. Y 13 años realmente fabulosos, de gran bendición. Hemos pasado momentos de crisis, pero fueron una oportunidad para mejorar. Fueron una oportunidad para ver tu poderosa y linda mano. Gracias, Señor, porque aún en las enfermedades te has manifestado de manera sobrenatural. Recuerdo, Señor, la enfermedad de nuestro pastor, donde la iglesia lloró, se quebrantó, oró, pidió, y tú, Señor, respondiste. Y qué lindo, porque tenemos un Dios que ama, un Dios que oye, un Dios que ve y un Dios que sana. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, hemos compartido y orado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.